Traicioné a mi esposo y él mostró las pruebas, en video, a mi familia. Fue mi peor humillación. Me parecía que iba a llegar temprano a la oficina del abogado, pero cuando mi abogado y yo llegamos, Dave y su abogada ya estaban en la sala de conferencias. Verlo con una mujer atractiva desencadenó mi habitual reacción celosa, haciéndome sentir un poco inferior a él. En el fondo, a los 48 años, era más guapo que a los 20, alto y musculoso, dueño de un negocio exitoso y líder de la Cámara de Comercio local. Me estremecí ante la idea de que, si hoy no salía bien, quizás nunca más sentiría sus reconfortantes brazos. Dave apenas me reconoció cuando seguía a mi abogado a la sala. Mi rostro palideció cuando la abogada pelirroja extendió la mano para tranquilizarlo. Lo interpreté como que quería terminar la reunión rápidamente para perseguirlo. Sabía por experiencia que ella lo disfrutaría, ya que mi marido era hábil y sabía cómo usar su encanto. Dave le sonrió, pero se mantuvo neutral cuando me miró. Frustrada por la determinación de Dave de no hablarme, me vi obligada a asistir a la reunión mientras mi abogado charlaba con la abogada pelirroja. Me senté. Dave sacó una carpeta de mi gran bolso, la abrió y expuso el guión de 2 páginas que ya había terminado. Al ver a Dave sonreír débilmente, supe que era consciente de mi minuciosa preparación. Preparó un portátil, conectó altavoces y colocó una sola hoja de papel junto a él. Luego, casualmente, puso las manos sobre la mesa y me miró con una cara educada, pero insensible. Sin enfado, sin odio, sin dolor. Me había preparado para esta reunión durante 3 días, aprendiendo mi guión de memoria. Usé mi conocimiento de David Brown para apelar a sus emociones. Nos reunimos para discutir si la señora Julian Brown aceptaría firmar una petición de divorcio si Dave la escuchaba durante al menos 1 hora. Si todos están listos, sugiero que la hora comience ahora, dijo, girando el botón del temporizador. Empezó a hacer tic-tac ruidosamente, enfatizando el silencio en la habitación. Me molestó que Dave insistiera en tener abogados presentes en lugar de una reunión privada. Planeo compartir mis sentimientos durante los próximos 45 minutos antes de que Dave admita algo que justifique mi comportamiento inapropiado. Es incómodo solo con nosotros dos, y aún más humillante delante de extraños. Bueno, no tiene sentido detenerse en lo negativo. No tenía otra opción. Echando un vistazo a mis innecesarias notas, crucé los dedos, recordando el consejo de mi amiga Sonia. Aclaré mi garganta. Expresé gratitud por la disposición de Dave a reunirse conmigo hoy. Reconocí mi error y aclaré que no estaba relacionado con su fracaso, sino más bien con mi propio egocentrismo. Había pasado días reflexionando sobre esto, esperando que Dave apreciara mi sinceridad. Creía que él deseaba perdonarme, y mi discurso pretendía ofrecer la justificación que necesitaba. Contemplando lo que podría pasar si los hijos estuvieran en casa, consideré jugar la carta de Dave, no puedes romper la familia, confiada en que tendría éxito. Observando su reacción a mi discurso, examiné su rostro y me sorprendió su respuesta. En el silencio subsiguiente, la expresión de Dave permaneció neutral, ni siquiera dirigió su mirada hacia mí. Metódicamente, levantó su bolígrafo y marcó una casilla junto a la primera frase de sus notas. Mis primeras palabras casi me confundieron por completo. Dije exactamente lo que esperaba, sacudiendo mi confianza en mi arrogancia. Olvidé que no solo se me había ocurrido mi argumento basándome en 30 años de conocerlo, sino que él había pasado esos 30 años mirándome a mí. No me avergüenza admitir que me sorprendió. Enfaticé la importancia de ceñirme al guión, reiterando que la situación con Dave fue el resultado de mis propias decisiones tontas y egocéntricas. Transmití la sensación de estar perdida sin hijos, sintiéndome envejecida, poco atractiva e inútil. Expliqué que conocí a Jason mientras colaboraba en un comité de la iglesia, describiéndolo como sofisticado y un hábil seductor que sabía con precisión qué botón presionar y cuándo. Empezó a actuar como un amigo, escuchando mis problemas después de las reuniones de la iglesia el año pasado, cuando tú estabas con frecuencia ausente. Pero un día, después de una reunión de la iglesia, Jason sugirió ir a un café
y lamentablemente acepté. Todo parecía inocente, y él se mostraba como un buen amigo, así que no me di cuenta de que era experto en romper las defensas de una mujer. Bueno, de las cafeterías pasamos a restaurantes, donde se quejaba de su esposa. Sé que es un cliché, pero para entonces, confiaba en él. Los restaurantes se volvieron cada vez más lujosos, y los regalos que me daba se volvieron más agradables. Oh, Dave, no puedes imaginar lo agradable que es cuando un chico 15 años más joven que tú intenta conquistarte. Pero estarías orgulloso porque, hace 4 meses, me pidió que me acostara con él y me negué. Debería haberme negado a verlo después de eso, cuando sus intenciones eran claras, pero para entonces, me había vuelto algo dependiente del efecto que sus cumplidos y su atención tenían en mi ego y mi confianza. Me quedé en silencio y sollocé, secándome los ojos con el dedo que previamente había frotado con un trozo de cebolla en el bolsillo. Me ardía tanto que no me atreví a frotarme el otro ojo. Un ojo lloroso debería haber sido suficiente. Me detuve, empecé de nuevo, vacilé y dudé. Oh, cariño, me da tanta vergüenza no haber roto con él. Me llevó a un restaurante y compró una botella de Grange de $1,300, aunque él mismo no bebe vino. En lugar de desperdiciarlo, me lo bebí casi todo. Estoy bastante segura de que eso es lo que quería. Estaba demasiado nerviosa para resistirme a él. Cuando salimos del restaurante, se ofreció a llevarme a casa, y tontamente acepté. Una vez en el camino de entrada, se inclinó y me besó, pero yo estaba demasiado borracha para detenerlo. Ya sabes cómo soy después de un par de copas de vino. Luego, empezó a tocarme el pecho. En este punto, mi lógica estaba completamente rota, y recuerdo que solo pensé que debía sacarlo del camino de entrada para que los vecinos no nos vieran. Por la misma razón, abrí la puerta del garaje y lo obligué a estacionar adentro. Hice un poco de trampa al admitir que incluso en el auto pensé que Jason podría quedarse un rato, y ciertamente no quería que los vecinos vieran un coche extraño en el camino de entrada a la mañana siguiente. Pero todo fue un riesgo calculado por mi parte. Sabía lo suficiente sobre los hombres en general como para entender que ser traicionada era un gran golpe para el ego de un hombre, y quería que Dave se asegurara de que nadie más se enterara. Bueno, excepto 2 abogados. Jason salió del auto cuando la puerta del garaje se estaba cerrando y comenzó a besarme de nuevo. Como dije, ya me había bebido la mayor parte de la botella de Grange y estaba lista para ser cogida. Tomó mi llave y me llevó adentro. Lo llevé a uno de los dormitorios de invitados, y me avergonzaré de esto hasta el día de mi muerte. Le permití que hiciera lo que quisiera conmigo. Lo siento mucho, Dave. Mi única salvación fue que estuve lo suficientemente compuesta con él como para hacer que se pusiera un preservativo. Después de que vino Jason, creo que ambos nos quedamos dormidos. Yo, porque estaba borracha, y él, porque debe haberse cansado después de una persecución de 4 o 5 meses. Sé con certeza que no lo habría hecho si no hubiera estado borracha y deprimida. Cuando me desperté, y definitivamente lo habría echado a patadas inmediatamente. En cambio, entraste en la habitación y encendiste la luz. Nunca me había avergonzado tanto en mi vida. La expresión de dolor en tu rostro simplemente me mató. Me di cuenta de cuánto daño te causé a ti y a nosotros con un simple error. Con lágrimas aún brotando de un ojo, dirigí mi mirada suplicante a mi esposo. Después de haber pasado toda una vida juntos, sabía que podía leer su expresión como un libro abierto y ser capaz de juzgar cómo iba mi petición. No era verdad. Su expresión permaneció neutral. De hecho, ni siquiera me miró. Extraño. Pero estaba jugando con el portátil que tenía delante. Pensé que estaba escribiendo notas hasta que hizo clic en el enlace de la pantalla. Una voz salió de los altavoces. Mi voz. No me beses. Hueles a cerveza. ¿Y tú? Hueles a mierda. ¿Qué? Solo tomé un vaso de vino blanco. El clip de audio se detuvo y la habitación cayó en un silencio ensordecedor. Creo que así fue. El rugido en mi cabeza ahogó todo lo demás. Sí, me sentí avergonzada y humillada cuando Dave entró en la habitación esa noche con Jason, antes de levantar a Jason del pelo y darle una paliza.
Pero eso fue insignificante en comparación con el hecho de que acababa de ser sorprendida en una gran mentira. Esto me sacó por completo de la pista. Estaba tan segura de que mi guión funcionaría. Mis ojos recorrieron la habitación. La abogada de Dave sonrió levemente. La mía parecía un poco avergonzada. Dave solo me miró expectante, con esa maldita expresión en blanco. Más tarde, nunca entenderé por qué no me di cuenta inmediatamente de lo que significaba todo. ¿Qué diablos? Dave tenía una grabación de audio de mi encuentro con Jason esa noche. Acabada, nunca se me ocurrió seguir la lógica de esto. ¿Por qué necesita un grabador de voz allí si no sabía de antemano que podría grabar algo? ¿Qué más dijimos? El silencio se extendió incómodamente durante mucho tiempo, y miré la críptica mezcla de mis notas y, estúpidamente, me lancé al guión que había preparado. Me aferré a él como un hombre que se ahoga, se aferra a los escombros. Fue solo una vez. No volverá a pasar. Por favor, créeme. Simplemente no era lo suficientemente fuerte para resistirme. Pero no estaba tan fuera de control como para no obligarlo a usar protección o dejar que me llevara en nuestra cama. Él lo quería, pero nunca lo haría, sin importar lo borracha que estuviera. Estábamos en la vieja habitación de Megan, ¿verdad, Dave? Dave solo me miró con tristeza, y no sabía qué era peor, su cara triste o su cara impasible. Sacudió la cabeza y se volvió hacia la computadora. Sentí, más que oí, cómo hacía doble clic en el icono, y me encogí de miedo hasta que... Me gusta mucho ver cómo mientes delante de mí, llena de deseo. Es muy excitante. Luego, una vez terminado, otro doble clic y la voz de Jason de nuevo. ¿Cuándo podemos volver a tener tiempo en la cama otra vez? ¿En la cama de tu ingenuo marido? Fue genial. Esta vez, Dave hizo clic y terminó el clip. Y luego, solo mirándome, acusatorio en silencio. ¿Qué podía decir? Todo lo que afirmaba quedó desmentido, no por Dave, sino por mis propias palabras. Protección. Fue un error de borrachera de una sola vez. No tener cercanía con mi marido en nuestra propia cama. Todo se vino abajo como una mentira en solo 30 palabras. Quieta. Me quedé sin palabras. Aunque fue incómodo, miré a Dave en busca de alguna pista. Su mirada neutra no reveló nada. Noté a mi abogada mirando su reloj, haciéndome concentrarme en el tic-tac del temporizador, dándome cuenta de que los 60 minutos que tenía para salvar mi matrimonio se estaban escapando, y admito que iba terriblemente. Me obligué a reprimir el pánico. Disculpas por la mentira, Dave. Sobre que fuera la primera vez. Simplemente no quería lastimarte más de lo que ya lo había hecho. Pensé que si podía convencerte de que fue una sola vez, y por la razón exacta que dije, no te sentirías tan ofendido. Tropecé de nuevo en el silencio. ¿Debería ahora admitir que salí con Jason varias veces a la semana durante más de 6 meses? El problema era que no sabía qué sabía Dave. Había grabado conversaciones que revelaban que la noche que nos encontró no fue la primera ni la única noche. Pero, ¿qué más sabía? Esconder la grabadora donde normalmente lo hacía con Jason insinuaba sospecha, al menos una vez más. Simplemente no lo sabía. Sin embargo, sabía que si me pillaban diciendo una mentira más, todo habría terminado. Bueno, Juliana, es hora de ser vaga, evitar detalles y apegarse a los hechos. La verdad es que Jason me sedujo y tardó un tiempo. Tiene debilidad por las mujeres mayores. Es cierto que ser perseguida por un hombre casi de la edad de mis hijos me dio un empujón al ego. Lo admito, fui débil. Pensé en decir, usé la cama principal solo una vez. La primera vez. Sería una mentira, pero me pondría en una posición mejor. Pero no saber cuánto tiempo Dave supo de mis actividades extramatrimoniales me frenó. Decidí permanecer en silencio sobre esto. Sin embargo, no podía permanecer en silencio sobre todo. Dándome cuenta de que tenía un tiempo limitado para rectificar la situación, insegura de cuál era el mejor curso de acción, dirigí mi atención a mis notas. Descarté los puntos iniciales después de haber sido expuesta y me concentré en las palabras resaltadas en letras mayúsculas. Transmití que nunca dejé de amar y respetar a Dave, enfatizando que le di no menos amor del que siempre le había dado. Le expliqué que Jason era una dimensión adicional que no disminuía nada de mi amor por Dave,
sino que añadía una cualidad desbordante, si pudiera describirlo de esa manera. Cuando me quedé en silencio, Dave redirigió su mirada a la pantalla de su portátil, frunció el ceño y pareció momentáneamente confundido. Sin embargo, finalmente se relajó de nuevo escuchando la grabación, una continuación de la banda sonora anterior. Entendí que el ceño de Dave indicaba que estaba buscando un icono en la pantalla antes de darse cuenta de que era uno de los archivos abiertos. Sería mejor que no lo entendiera, y evidentemente empezó de nuevo volviendo al principio del video. Revisité la pregunta de Jason sobre estar cerca en nuestra cama matrimonial, como la primera vez que me encogí de miedo al saber que mis palabras una vez más me condenaban con: ya te lo dije, nunca más. No después de la última vez. Esa noche, Dave salió de la ducha e, inadvertidamente, pisó una gran gota de blanco, por lo que me sentí agradecida. Dave aceptó mi explicación sobre estornudar, atribuyendo la gota a los mocos. Hundiéndome más en el asiento, anticipé las predecibles palabras que seguirían. Aunque inicialmente me sentí engreída cuando las pronuncié, ese sentimiento se disipó. Distraer a Dave ofreciéndome limpiar su pierna y hacerlo bien desvió su atención, comentando: tienes que admitir, cariño, que tu marido a veces actúa como un idiota ignorante. Encontré que discutir cómo evadimos con éxito la detección, como cuando tuvo que esconderse en el armario cuando Dave llegó temprano, era insultante. Sí, Dave es un ingenuo. Inicialmente, me pareció tierno que confiara tanto en mí. Ahora solo es un idiota ignorante. A veces me pregunto si podríamos tener tiempo en la cama aquí mismo, mientras él está en la habitación. El tono burlón me hizo darme cuenta de que estaba repitiendo un punto de vista con estas palabras y con ese tono. Ni siquiera podía convencerme a mí misma de que amaba y respetaba a mi marido, y mucho menos a él. De nuevo, la confusión se apoderó. Antes de esta reunión, me convencí de que amaba y respetaba a Dave, pero después de lo que hice y dije, ¿cómo es posible? Inmersa en el tenso y silencioso tic-tac, después del último clavo en mi ataúd, Dave se volvió para mirarme. No podía mirarlo a la cara, así que me volví hacia su abogada. Tanto desprecio en su rostro hizo que se desvanecieran todas las dudas de que Dave era solo otro cliente para ella. Miré hacia otro lado. Ahora miré a mi abogada. Ella tampoco fue lo suficientemente rápida para ocultar su desdén. Aquí estoy, luchando por mi futuro, rodeada de gente que cree que soy algo que pisaron en el parque para perros, y una de ellas debería estar de mi lado. Mi confianza se disipó como el rocío al mediodía, y mi autoestima le siguió rápidamente. Quizás por eso revisé mis notas y opté por adoptar una postura ofensiva. Le transmití a Dave que, en los últimos 6 meses, me había estado prestando menos atención, dándome por sentada, viajando por negocios con más frecuencia y, aparentemente, distanciándose de mí. Todo esto ocurrió simultáneamente con la marcha de los hijos de casa, dejándome sintiéndome perdida. Expresé que nunca estuvo allí cuando lo necesitaba, que no me tranquilizó sobre mi edad y mi atractivo, ni me dio consuelo en momentos de necesidad. Tras una pausa, noté que los ojos de Dave volvían a su pantalla, y me encogí de miedo cuando sus dedos danzaban abriendo el archivo seleccionado. Se hizo evidente que las palabras de Jason eran de justo después de nuestro segundo encuentro. Esa fatídica noche, poco antes de que Dave llegara a un punto de quiebre. Jason habló sobre nuestra reciente falta de vida en la cama, expresando su deseo de encuentros más frecuentes. Mencionó un viaje cancelado y cómo yo le había pedido que limitara la dieta de Dave. Jason explicó que solo tuvo la oportunidad esa noche debido a una reunión urgente a la que Dave tuvo que asistir. También expresó su deseo de que Dave se fuera de la ciudad con más frecuencia. Bueno, quiero más, replicó un irritado Jason, tras lo cual el clip se interrumpió una vez más. Avergonzada, bajé los ojos a la mesa, evitando 3 miradas de juicio, y recordé mi estado emocional durante la última conversación. La verdad era que la novedad de tener un amante, incluso uno tan joven y enérgico como Jason, empezaba a cansar a Jason, y mis acciones al traicionar a mi marido me habían hecho perder el respeto por Dave, y al menos empezaba a punzar mi conciencia. La falta de respeto, más que nada, creo que fue la razón de mi distancia emocional de mi marido,
Incluso cuando me preparaba para esta reunión, con la total intención de culparlo por alejarse de mí, me di cuenta de que era una mentira para permitirme seguir traicionándolo. Emocionalmente, divorcié a Dave. Cortarlo en la cama fue una decisión fácil, simplemente porque la forma de hacer el amor de Dave era tan diferente de la impaciencia de Jason que era imposible confundir a ambos. Esto me reforzó que lo que estaba haciendo estaba muy, muy mal. Así que empecé a rechazar las insinuaciones de mi marido. Bueno, él insistió un rato. Luego se detuvo. De repente me di cuenta de que debería haber estado gritando pidiendo mi atención hace meses. Dave de repente renunció a su vida en la cama, más o menos al mismo tiempo que empezó a trabajar más horas y a marcharse más a menudo. En ese momento, pensé que también se estaba distanciando emocionalmente de mí. Cerré los ojos, ahora completamente confundida sobre quién se estaba distanciando de quién, y entonces algo hizo clic. Dave debe haber sabido durante mucho tiempo. Por eso sabía que tenía que esconder la grabadora en la habitación de Megan. Mierda. Todo mi enfoque de esta reunión fue minimizar mi delito, curar el orgullo herido de Dave, comer un poco de humilde cosa. Todo para recuperar mi vida y el futuro que tanto deseaba. Pensé que estaba calmando a un toro herido recientemente, pero si tenía razón al saberlo, al menos 2 semanas antes de que me descubriera, es decir, de que me confrontara, entonces era mucho más astuto de lo que pensaba, y estaba perdiendo el tiempo llamando a sus emociones. Quieta. En resumen, no tenía ni idea de qué hacer. Soy mucho mejor cuando planeo que cuando soy espontánea. De ahí las 2 páginas de notas. Pero tenía que hacer algo. El tiempo se acababa. El tic-tac del reloj lo confirmó. Desesperada, tomé mis notas y empecé a buscar esperanza. El golpeteo en mi cabeza dificultaba mucho la absorción de las palabras. Nada me llamó la atención. Entonces, me di cuenta de que las grabaciones eran una pista falsa, porque el juego había cambiado tanto. Si Dave sabía que me iba por un tiempo, ¿cuál era su estado de ánimo? Por supuesto, le ofendió mi traición, pero, sobre todo, le preocupaba mi motivación. ¿No estaba satisfecha con la cantidad y la calidad de sus relaciones sexuales? ¿Lo encuentro aburrido y quiero explorar mi lado pervertido? ¿Amaba a Jason? ¿De verdad iba a huir con él? Podía corregir estos miedos y dudas. Me arriesgué a mirar esos ojos inexpresivos, preguntándome si debería arriesgarme a mentir de nuevo. Si tan solo pudiera recordar de qué más hablamos Jason y yo esa fatídica noche. Si tan solo pudiera estar segura de que esta fue la única noche que David grabó. Por supuesto, la secuencia debía ser sospechosa. Instalar grabadoras. Resistirse. No podía estar seguro de esto por mucho tiempo. Simplemente no era un buen actor. Desesperadamente quería convencerlo de la verdad. Todavía lo amaba y lo respetaba. Mi desesperado deseo de que no me abandonara lo demostró. Estaba mucho más allá de mi miedo a perder mi muy cómoda forma de vida. Pero ¿cómo convencerlo de que lo respeto después de que todos me hayan oído llamarlo imbécil y tonto delante de mi amante? ¿De qué sirve intentar justificar denigrarlo a mi amante como espía para mi conciencia y crear un vínculo común entre Jason y yo? Nada de eso podía haber. Lo mismo se aplicaba al amor por él. Si lo hubiera pillado engañándome, los caballos salvajes no habrían podido sacarme la conclusión de que todavía me amaba. Así que convencerlo de que lo amo y lo respeto llevará tiempo. Gané tiempo al convencerlo de que no insistiera en que firmara inmediatamente los papeles de divorcio. ¿Pero cuánto tiempo sigue marcando ese maldito temporizador? Para convencerlo de esto, una cosa era segura. Mis siguientes frases iban a sumar puntos, muchos puntos. Reuniendo mi valor, dirigí mi mirada al otro lado de la mesa, a Dave. Le transmití que entendía que percibía una pérdida de mi amor y respeto, asegurándole que no era el caso. Afirmé mi amor por él y por nuestra vida juntos, expresando un sincero deseo de pasar el resto de mis días solo con él. Reconocí la gravedad de mis acciones, admitiendo que Jason era una distracción y que no lo amaba. Además, le aseguré a Dave que huir con Jason nunca fue mi intención. Admití la falta de rectitud de mis acciones, particularmente en respuesta a la propuesta de Jason de limitar nuestra cercanía.
Reflexionando sobre la situación, confesé que no sabía por qué lo hice, especialmente después de convencerme de que simplemente le estaba proporcionando a Jason un exceso que Dave no podía manejar. Destaca que Jason carecía de la resistencia y la experiencia que poseía Dave, y que mis acciones fueron impulsadas únicamente por la lujuria y el egoísmo. Aunque el aspecto físico trajo una satisfacción temporal, carecía de cualquier emoción genuina. Aclaré que no participé en las mismas perversiones con Jason que le había negado a Dave a lo largo de los años. El tiempo pareció ralentizarse, reflejando mi ritmo al de aquellos que están a punto de fallecer. La desintegración de mi matrimonio se desarrolló a cámara lenta, con todos los que me rodeaban moviéndose a una velocidad normal. A mi izquierda, mi abogada expresó su desdén, arrojando su bolígrafo sobre la mesa y volviéndose hacia mí. Era evidente que en ese momento ni siquiera podía pagarle a nadie para que estuviera de mi lado. La abogada de Dave se inclinó hacia un lado para obtener una mejor vista de la pantalla del portátil, revelando que Dave no estaba reproduciendo archivos de sonido como yo había supuesto, sino más bien videoclips. Esta realización intensificó la gravedad de la situación. La esposa de Dave le tomó la mano en señal de apoyo, y aunque él no me estaba mirando, su reacción transmitió una profunda pena, como si el hombre destinado a apoyarlo lo hubiera traicionado. Fui testigo de una fugaz expresión de devastación en su rostro, y una sola lágrima rodó por el ojo más cercano a mí. Me pregunté si realmente estaba sufriendo, o si se había endurecido al obsesionarse con la pantalla. En medio del caos, unos pocos hechos irrelevantes se registraron en mi mente. La grabación se hizo al menos 3 semanas antes de la colisión, lo que significa que Dave había estado presenciando mi traición durante algún tiempo, el suficiente para discernir un patrón. El silencio nos envolvió cuando los altavoces reprodujeron el calor que una vez había saturado la habitación, transformándose ahora en una sensación de suciedad, descuido e insipidez. Me concentré en la mesa, y mi abogada me presentó los papeles de divorcio. Indefensa, no podía contrarrestar el comportamiento vil que Dave había descubierto con una facilidad sin igual. Desmanteló todas mis racionalizaciones, minimizaciones y débiles intentos de reconciliación. Se acabó. Dave, actuando como director de orquesta, no pronunció una palabra hoy. En cambio, indicó la sección de la orquesta que quería que tocara a continuación, usando sus habilidades y talentos para ejecutar una silenciosa sinfonía de separación. No, no era Dave. Ascendí al cadalso yo misma, con los ojos vendados y una soga en la mano, pateando la palanca. Dave simplemente erigió el cadalso y se marchó. En cuanto reprodujo el último clip, supo con precisión lo que iba a decir, dejándome sin ninguna posibilidad de redención. Y cuando se me ocurrieron mis argumentos basados en mi cercanía, conocimiento de él después de observarlo durante 3 décadas, había olvidado que él también me miró durante la misma cantidad de tiempo, mirándome a mí con sus ojos inteligentes y penetrantes. La vergüenza y la humillación fueron insoportables y finalmente me hicieron huir. Escapar era lo que necesitaba, huyendo de vuelta a la casa, que todavía era mi hogar, al menos hasta que Dave recibiera el aviso de desalojo, que formaba parte del acuerdo, y escapando a los niños que espero que nunca sepan y que sigan amándome incondicionalmente. La única forma de salvación era a través de un recibo, con la pérdida de la mayor parte de mi vida. Tomé el bolígrafo, firmé los 2 acuerdos y lo tiré en un solo movimiento fluido. Me sorprendió que el negocio de Dave no valiera más, pero eso es lo que encontró la evaluación de mi abogada, y por supuesto, Dave tuvo mucho tiempo para ocultar la mayor parte. Para entonces, la última grabación había terminado, afortunadamente, y el silencio del tic-tac regresó. Mi abogada tomó los documentos firmados, me entregó una copia y colocó el resto en su maletín. Salió de la habitación, dejándome sentada, helada, dividida entre el deseo de correr y el deseo de transmitir un mensaje positivo. Anhelaba una brasa de esperanza, algo para convencerme de que podría haber una oportunidad de reavivar la llama algún día, para hacerle saber a Dave que todavía me importaba su bienestar. El fuerte sonido de un despertador
interrumpió mis pensamientos, lo que me impulsó a levantarme y pronunciar mi frase positiva. El chacal tomó la mano de Dave con ambas manos, instándole a no vengarse de Jason, expresando su temor de nunca perdonarse a sí misma si él terminaba en prisión. La respuesta de Dave fue otro video condenatorio, afortunadamente no con mi voz, sino con la de otra mujer que hablaba con un tono casi chillón. Mencionó las consecuencias que Jason enfrentaría si sus hermanos lo atraparan primero, identificándose como la señora Jason. Inicialmente, había pensado que el silencio de Jason, después de la paliza, reflejaba miedo de su parte, pero ahora reflexioné sobre que estar divorciada y sin un centavo podría ser un final adecuado para el estafador. La carga sobre mi conciencia se hizo más pesada al considerar que podría morir porque había estado involucrado conmigo. Mientras me preparaba para irme, no pude obligarme a mirar a Dave a la cara, ya fuera su cara inexpresiva, ya fuera riéndose o llorando. Todo me dolía. Un recordatorio constante del mal uso que había causado a este buen hombre. Lo había perdido todo, excepto mi casa y mi dinero, y había sufrido un tremendo golpe emocional, todo por mi culpa. Me merecía cada pizca de su enfado. Entre lágrimas, me las arreglé para exclamar un débil adiós, cariño, mientras me dirigía a la puerta. Mi patético intento de salvar mi antigua vida fue descartado, similar a un escarabajo de la peste. Quizás mi hija Megan me visitaría mientras me ahogaba en un olvido, o si no estuviera disponible, entonces mi hijo Joel. Justo cuando empecé a empujar la puerta, las voces detrás de mí llamaron mi atención. Otra maldita grabación. Una voz masculina joven y excitada acusó. ¡Tramposa! Una voz femenina muy familiar intervino, preguntando. ¿Estás seguro, papá? Creo que hoy beberé solo. Por un momento, me quedé paralizada, sintiendo la sangre helarse en mis venas. La voz de Megan. Y la pregunta final. ¿Por qué diablos Joel estaba diciendo eso? ¿Y por qué ese mensaje final? ¿Creo que hoy beberé solo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que todo esto se pusiera peor? Me volví lentamente hacia Dave, el terror helándome el rostro. Me miró, por fin, y lo que vi en su rostro no fue rabia ni odio, sino un profundo, inquebrantable cansancio. A pesar de que intentaba no reaccionar, me resultaba imposible. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era posible que, tras todo este tiempo, mis hijos, mis propios hijos, supieran la verdad? Y, peor aún, ¿que la entendieran? ¿Que estuvieran de acuerdo con la decisión de su padre? Mis manos empezaron a temblar. Me sentía como si estuviera cayendo, hundiéndome en un agujero oscuro y sin fondo del que nunca podría escapar. Mi intento de explicarme, de justificarme, de mentir para salvar lo poco que me quedaba, todo se había derrumbado, reducido a cenizas, y ahora, mis propios hijos estaban en su contra. Me derrumbé en una silla, derrotada. Miré a mi abogado, a la que supuse que seguía siendo mi abogado. Ya no podía leer su expresión, pero supongo que le daba asco mirarme. Su mirada se apartó. Ni siquiera se molestó en fingir que le importaba. El tiempo dejó de importar. El tic-tac del reloj se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos, y mientras yo, atrapada en un silencio ensordecedor, contemplaba el abismo que se abría ante mí, Dave, sin pronunciar una palabra, pulsó un último botón en su ordenador. La pantalla mostró una imagen, la de mi hijo, Joel. En la grabación, miraba directamente a la cámara, con los ojos enrojecidos, y con una voz grave que casi no reconocí, dijo, «Nunca más voy a hablarle a mi madre». Me quedé sin aliento. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, dejándome sola en un vacío frío e implacable. Las palabras de Joel resonaron en mi cabeza, cada sílaba un latigazo. «Nunca más voy a hablarle a mi madre». Era una condena, un exilio, pronunciado por la persona a la que más quería, por la que más había sacrificado. Era la prueba definitiva de mi fracaso. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Intenté decir algo, cualquier cosa,
pero las palabras se negaron a salir de mi garganta. Solo un sollozo silencioso escapó de mis labios. Me sentí insignificante, vacía, como si me hubieran despojado de mi propia existencia. Miré a Dave, buscando una pizca de piedad, una señal de que todo esto fuera un error, un malentendido. Pero su rostro permaneció impasible, su mirada fija en la pantalla. No había alegría, no había venganza, solo un dolor profundo y silencioso que me heló hasta los huesos. Entonces, en un último acto de crueldad, Dave pulsó un botón más. La pantalla se oscureció. Y entonces, la voz de Megan, suave pero firme, llenó la habitación. Dijo: «No la llames más, papá. Ha dejado de ser mi madre hace mucho tiempo. El mundo se acabó».